Es un privilegio estar hablando, ya, enseñándole a la congregación. Me avisaron con 2 semanas de anticipación. Estudié y sigo nervioso. Alguien por ahí me dijo, piensa que está Fishing aquí, que es el grupo de Fishing, para que te relajes. Ya se me pasó. Ya. El día miércoles se ha estado hablando de qué, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que se estuvo hablando? ¿De qué carta? Primera de Juan. ¿Ok? Esta carta fue escrita por un testigo ocular, ¿cierto? Por alguien que estuvo presente. Un testigo ocular, un presente, un integrante íntimo, ¿ya? Del grupo de amigos que tenía Jesús. ¿Se acuerdan quiénes son? ¿Cuáles eran los 3 amigos íntimos que tenía Jesús? Pedro, Juan y Jacob. Perfecto. ¿Cierto? Esta carta está escrito a hermanos, ¿ya? A hijos espirituales que tenía Juan, por unos problemas que estuvieron o que se estaban dando en este tiempo. ¿Ok? Herejías, que la mencionó Benjamín la semana pasada, el día miércoles, ¿ya? Que estaban afectando el crecimiento de la iglesia. ¿Ok? Habían cosas dentro de la iglesia que estaba evitando o afectando este crecimiento y el desarrollo. Esta carta no fue tampoco escrita, valga la redundancia, no fue escrita a una iglesia que estaba sufriendo una persecución, sino que es algo interno que estaba sucediendo, donde habían doctrinas que estaban entrando en la iglesia y hermanos que se creían que eran hermanos prácticamente o que eran personas salvas, estaban adquiriendo estas doctrinas que estaban surgiendo en este tiempo. Por ende, Jesús en Mateo 24:10 dice que surgirán falsos maestros, ¿cierto? Había gente que algunos iban a negar que Jesús era el Cristo, otros que el amor se iba a enfriar. ¿Ok? Vamos a tener un momento de oración para ir lleno con el mensaje. Señor, gracias Padre por este tiempo, gracias por estar aquí, Señor mío. Un privilegio, Señor mío, nuevamente de poder estar aquí en el altar, Señor mío, para hablar de tu palabra. Señor, abre nuestros corazones para poder recibir, Señor mío, esta palabra y también de poder ponerla en práctica, Señor mío, por lo que dice el texto. Padre, que no sea yo el que esté hablando, sino que seas tú a través del Espíritu Santo, Señor mío. Pone en mi boca, Dios, lo que tú quieras que salga, Señor mío, no lo que Manuel quiere que salga, sino lo que tú pidas y lo que tú digas que salga desde mi boca. Gracias, Dios, por todo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 18 al 24. Vamos a leer alternado, por favor, ¿ok? Yo comienzo, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ya, este pasaje comienza con una palabra que dice hijitos. ¿A qué se estaba refiriendo hijitos? Que eran discípulos, ya, personas que tenían a Cristo como su Salvador, ya, eran hijos espirituales. En el versículo 18 al 20, vamos a volver a leerlo. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Nosotros como hijos de Dios, ya, debemos amar. Cristo como amó a la iglesia. Quiero que vayamos a Filipenses 2:5. Es primero para entender qué amor estaba o entregó Cristo por nosotros. Que lo encuentra, que lo lea por favor, con voz fuerte. 2:5, perdón, al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Del 5 al 11. Hasta el 11. Amén, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Se despojó a sí mismo, bajó desde el cielo, ¿cierto? Fue un amor sacrificial lo que Él hizo, ¿ya? Nos amó en sacrificio. ¿Cómo debemos amar nosotros? Ahí en el versículo 18 decía, hijitos míos, no amemos de palabra, ¿cierto? Ni de lengua. ¿Quién de usted le ha dicho te amo a su señora? ¿Le ha dicho te amo a su señora? ¿Cierto? ¿Pero se lo ha dicho o lo ha hecho en práctica o lo ha hecho práctico? ¿Las dos cosas? ¿Y cuando está enojado con ella? ¿También lo hace? No me mientan, a mí me pueden mentir, al Señor no. Hay por ahí, hay caritas mirándose. ¿Lo hacen? ¿Lo aplican? Te amo, pero te toca a ti lavar la loza. Te amo, pero te toca a ti hacer las camas. ¿Ya? Afirmamos que amamos a alguien, ¿ya? Cuando afirmamos que amamos a alguien, no es suficiente. ¿Por qué? Porque el amor no es solo o no es un sentimiento, sino que es una acción, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, te amo, pero no nos movemos a hacer cosas? No nos movemos a servir en algo. No nos movemos cuando hay un papel en el suelo. No nos movemos cuando a lo mejor la iglesia le falta algo. Cortar el pasto, por ejemplo, como alguien lo dijo por ahí. ¿Ya? Si estamos en la vid verdadera, daremos fruto, ¿cierto? Y ahí está nuestra acción. ¿Quién es la vid verdadera? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. Vamos allá. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Pero ¿con qué comienza el fruto del Espíritu? El amor, ¿cierto? El eje central de Primera de Juan es el amor, ¿ya? El amor que nosotros debemos tener los unos con los otros, ¿ya? Eso es. Pero no es que solamente lo diga, sino que yo tengo que llevarlo a una práctica. Amémonos unos a otros. Debe ser en hecho y en verdad. Como le había nombrado recién, estamos en la vid, ¿cierto? Vamos a Juan 15. Debemos estar en la vid, debemos permanecer en la vid. En la vid verdadera, que es Cristo, ¿cierto?
Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si nosotros no estamos o no permanecemos o no pertenecemos a la vid verdadera, no vamos a dar fruto. ¿Ya? Pero si permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Y Él dice que vamos a dar muchos frutos en el versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Y como vimos que el fruto del Espíritu, la primera parte decía que es amor, ¿cómo yo debo andar? ¿Cómo yo debo andar en la iglesia? ¿Cómo yo debo estar con mis hermanos? En amor, ¿cierto? Cuando estamos en la vid verdadera, llevamos fruto. Mateo 13, versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da mucho fruto, ¿cierto? ¿Usted es buena tierra? ¿Usted es una buena tierra? Sí, fue una buena tierra cuando se le habló del Evangelio, lo aceptó a Cristo como su Salvador, por ende ya está usted conectado con la vid. ¿Usted está dando fruto? ¿Estás dando fruto? ¿Estoy dando fruto? Ahí habla de un amor en acción, ¿ya? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, comenzamos a entender cuál fue el amor que Cristo hizo por nosotros, ¿cierto? Y de cómo nosotros debemos andar en la vida. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículos 5 y 6. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿cierto? ¿Cómo anduvo Cristo? En amor, sacrificio, ¿cierto? Cristo nos da una garantía diciendo que cuando nosotros estamos en la vid, cuando estamos conectados con Él, nos garantiza que nosotros estamos en la verdad, ¿ya? También nos trae que nosotros, a raíz de eso, estamos con una conciencia limpia. Veamos el versículo 18 y 20 que decía de Primera de Juan 3. 19, perdón. Y en esto conocemos que somos de la verdad, hijos de Dios, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Debemos permanecer para llevar el fruto, para llevar frutos en este caso, debemos permanecer en Cristo. Aprender también de Cristo, estudiar de su palabra, tener una comunión con nuestro Señor. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu aprendizaje del Señor? ¿O solamente vienes a la iglesia, escuchas su palabra y no haces nada? ¿Cómo estás tú? ¿Solamente vienes a oír? ¿Vienes también de lo que oyes, lo que guardas, lo llevas a la práctica? Su presencia en nosotros nos ayuda. Nosotros tenemos limitaciones. ¿Usted tiene un amor perfecto hacia otros? ¿Su amor es perfecto hacia otros? ¿No es cierto? ¿Por qué no es perfecto? A veces tenemos condiciones. A veces amamos a alguien
o decimos amar a alguien porque a nosotros nos beneficia, Dios conoce nuestras limitaciones. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Alguien que me lo busque, por favor. Jeremías 17:9. ¿Quién se ha enojado con un hermano porque no lo saluda? Porque no le fue a dar la mano, porque no lo saludó cuando el director de música le dice, hermanos, se pueden saludar. ¿Quién se ha enojado? ¿Quién se ha molestado con eso? Hoy no lo veo hace una semana y ni siquiera se dignó a venir a saludarme. ¿O quién de ustedes tiene un amigo que le dice, cuenta conmigo para todo, pero cuando usted lo llama, no le contesta? Se están riendo, se ríen, ¿cierto? Nos reímos de eso. O simplemente me enojo porque no me fueron a visitar. ¿Qué dice Jeremías 17:9? ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conocerá tu corazón, conoce mi corazón, ¿cierto? Así como nosotros tenemos limitaciones en nuestro corazón, a raíz de la presencia de Dios en nuestro corazón, lo podemos transformar o podemos transformar ese amor defectuoso a un amor como Dios quiere, como Cristo quiere, que sea un amor servicial, no de palabras, sino de hecho, sino en acción. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cuando cuando Jesús es entregado en la noche, Pedro dice, yo te seguiré hasta donde tú fueres, daría mi vida por ti? ¿Se acuerdan de eso? Que él estaba convencido y su confianza estaba diciéndole, Señor, yo daría mi vida por ti. Y Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Cristo en distintas situaciones? Jesús le advirtió a Pedro que lo iba a negar, ¿ya? Y si nos vamos a una escena que me gusta, ¿ya? Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le responde Pedro? ¿Sabes qué? Te amo. Quiero leerles otra versión. Esperen un poquito, se me perdió la cita aquí. Dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro, y Jesús le dijo nuevamente, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta nuestro Señor a Pedro, ¿Juan me quieres? Y Pedro, ¿qué hizo? Se entristeció. Y él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Apacenta mis ovejas, le dice nuestro Señor. ¿Qué hizo Pedro antes de eso? Cuando le hace estas preguntas, Cristo lo había negado. Lo había negado y él anteriormente, o en ese mismo, antes de que lo negara, le dijo, yo iría hasta la muerte contigo, moriría por ti. ¿Cómo se habrá? Imagínense la escena. ¿Cómo se sentiría usted si a usted Jesús le dice, ¿me amas?
Manuel, ¿me amas? Rodrigo, ¿me amas? ¿Qué le respondería usted al Señor? ¿Le respondería, Señor, te amo? ¿O le respondería, Señor, te quiero? ¿Por qué Jesús le dice, ¿me amas? Porque él estaba haciendo referencia a la palabra ágape, como lo leímos ahí en Filipenses 2:5, un amor sublime, un amor sacrificial. Un amor que aceptó estar clavado en un madero por amor a nosotros. ¿Se imaginan esa escena conversando Jesús con Pedro diciendo, como dos amigos, Juan, Pedro, o Juan, Pedro, ¿me amas? Ponga su nombre. ¿Qué le respondería? Mirándolo a los ojos cuando habla usted con el amigo, te quiero. Después segunda vez, ¿me amas? Te quiero. Y cuando él le dice, Manuel, te quiero, y usted sabe que lo que el amor que le está pidiendo él, usted no lo está cumpliendo. Yo no lo estoy cumpliendo. Cuando uno se siente que está equivocado en ciertas cosas, ¿lo mira a los ojos a la persona o agacha el rostro? Me imagino en la escena el semblante de Pedro cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro debe haberle respondido, Señor, tú conoces mi corazón, sabes que te quiero. ¿Cuánto amas tú al Señor? ¿O cuánto quieres al Señor? ¿Estás dispuesto a dejar cosas? No escuché un amén. ¿Estás dispuesto a dejar cosas por seguir a Cristo? ¿Por hacer o por decir que el amor que tú sientes por Cristo, llevarlo a una acción? Porque amar de palabra es re fácil, es súper fácil. Pero en el hecho es lo difícil. Para poder amar en acción, debemos conocer a aquel que dio su vida por nosotros, ¿cierto? Primero, antes de nosotros decir que amo a otra persona en servicio, yo primero tengo que saber de Cristo. Tengo que saber que Él me amó a mí primero, Él descendió del cielo por amor a mí, amor a ti, y sacrificar su vida para que nosotros tuviéramos una vida eterna. Versículos 21 y 22 de Primera de Juan. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando somos obedientes a nuestro Señor, cuando somos obedientes a lo que Él nos demanda en su palabra, caminamos confiado, ¿cierto? ¿Sí o no? Caminamos confiado cuando obedecemos. Aquí en estos versos dice que nos permite pedirle al Señor, pedir. Efesios 3:11. Efesios 3, versículos 11 y 12. Dice así: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo. Por lo cual pido que no leí el 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
tenemos la confianza, ¿ya? El acceso directo para pedirle a nuestro Señor en oración. ¿Qué se le ocurre que le pediría usted al Señor? ¿Qué le pediría? Ya teniendo la confianza que nos demuestra este versículo, ¿qué le pediría usted al Señor? ¿Qué le pediría? ¿Perdón? Orden. A orden en su vida. ¿Qué le pediría a otro? La salvación de su familia. Nos permite pedir. Cuando vivimos en confianza, cuando vivimos en una obediencia, ya nos permite orar hacia el Señor nuestro Dios con confianza. Pero cuando ya somos salvos, cuando aprendimos, cuando somos obedientes en la palabra, no se trata de mí en la oración, sino que se trata de los otros. Por eso me dice, amad unos a otros. El servicio hacia el otro, no hacia mí. La oración tiene que ir hacia él, hacia su hermano. Nos permite pedir, pero también nosotros al pedir recibimos, ¿cierto? Recibimos respuesta de Dios según su voluntad. ¿Usted le entrega o le da todo lo que su hijo le pide? Papá, yo quiero esto, papá, yo quiero esto. ¿Le da todo lo que su hijo le pide? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted sabe que a lo mejor lo que está pidiendo puede dañar algo en su vida, lo puede dañar a él. ¿Cuánto más nuestro Dios que sabe de lo que tenemos necesidad? Él nos entrega o Él nos permite recibir de su voluntad, de la oración que nosotros le realizamos, pero en su voluntad. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidiéremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como dice, por su voluntad vas a recibir la respuesta. ¿Cómo podemos entrar confiados allá? Porque nosotros guardamos o porque estamos guardando sus mandamientos ya en nuestros corazones. Salmo 119, 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice Salmo 119, 11? En mi corazón, ¿qué he guardado? ¿Para qué? Para no pecar contra ti, ¿cierto? Y el versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Si nosotros guardamos los mandamientos, si guardamos sus ordenanzas, Él también dice que nosotros tenemos que aplicarlos. Si no lo aplicamos, ¿cómo le vamos a agradar? ¿Cierto? En la parte tecnológica que yo trabajo, que soy yo en este caso, soy ingeniero en informática, todos los años yo me quedo obsoleto, tengo que ir aprendiendo, pero para ir aprendiendo también tengo que aplicarlo. ¿Por qué? Porque si no lo aplico, ¿se me va a quedar? ¿Se me queda si yo no aplico lo que aprendo? Entonces, ¿cómo podemos aplicar si solamente lo oímos pero no lo practicamos, no lo aplicamos en nuestra vida? La palabra del Señor. Tenemos que aplicarlo. Es una acción, permanecer es una acción, estar siempre en acción, ¿ya? Y eso es lo que le agrada a nuestro Señor, que nosotros de lo que aprendemos de su palabra, de sus mandamientos, es que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Si dices que me amas,
Dice el Señor, o le pregunta el Señor a alguien, si dices que me amas, ¿cómo yo demuestro que estoy amando al Señor? Cuando yo lo aplico, cuando me dicen el mandamiento, amarás a tu prójimo. Con eso yo le enseño o le aplico lo que Dios me está pidiendo. ¿Cómo le demuestro yo el amor a Él? Es a través de el amor que le tengo hacia los otros, a otros. El sacrificio, el servicio hacia ellos. Versículo 23 y 24, guardando sus mandamientos, dice: 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Primero, cuando dice creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para amar a alguien, lo primero que tengo que hacer es haberlo aceptado a Él como nuestro Salvador. Porque ¿cómo voy a conocer el amor si no lo conozco o no conozco la fuente del amor? ¿Cómo lo voy a aplicar hacia otros si no conozco de aquella fuente, que es Cristo? Lo primero es creer en Jesucristo como tu Salvador. ¿Ya? Que es así, ¿cierto? Después habla del horizontal, amar unos a otros. Mateo 22, del 37 al 40. En este pasaje es donde nos habla de ese mandamiento. Mateo 22, versículo 37 al 40. En su Biblia arriba dice el gran mandamiento, ¿cierto? Dice 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu lengua y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿Ya? Esto no es opcional, es un mandato. ¿Ya? Que implica estas dos cosas. Primero, creer en Jesús para poder yo aplicarlo al amar a otros. ¿Ok? Permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Y lo reflejamos a través, o lo reflejamos en el prójimo. Primera de Juan 2, 5 y 7. Dice: pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ya? Debemos permanecer nosotros. ¿Ya? ¿Cómo? A través de cómo recibimos de su Espíritu Santo. Ahora, no puedo iniciar una vida cristiana o no puedo iniciar mi vida cristiana en un amor sacrificial al tiro, ¿cierto? ¿Por qué? O este amor ágape, si no conozco la base del amor, si no conozco a aquel que entregó su vida por mí. ¿Cómo puedo demostrar amor a otro si no conozco la fuente? Esta carta estaba dirigida a hijos de Dios, ¿cierto? Pero si lo llevamos a la actual, si lo llevamos a gente nueva acá, ¿cómo yo puedo demostrar ese amor
ágape, ese amor de servicio a otros, si no conozco la fuente? Si no conozco quién mostró ese amor sacrificial. Lo primero es conocerlo, ¿cierto? Que el Señor es su Salvador. Ahora, pregunta para ti, pregunta para mí. ¿Estamos agradando a Dios en estos mandamientos que nos demanda obedecer? Pregúntate de ti. Manuel, ¿estás agradando al Señor en estos mandamientos que te está pidiendo hacer? Ponga su nombre. ¿Cómo está tu relación con Dios? Día a día, ¿cómo está tu relación con Dios? Y un desafío para ti. Pongamos a prueba este amor. ¿Cuesta aplicarlo? ¿O es fácil aplicarlo, pero con la gente que tú conoces, que realmente amas? Pero a aquellos que no, ¿te es fácil aplicarlo ahí? ¿Es fácil aplicarlo a alguien que no conoces? Debemos aplicarlo, debemos amarnos mutuamente como lo hizo el Señor. Un amor sacrificado, un amor generoso, un amor perdonador. ¿Has perdonado a un hermano que te ha hecho algo? Eso es amor también. Perdonar. Cuando tenemos esas cosas claras, recién cambia nuestra mirada, ¿ya? Nuestra mirada y nuestra actitud hacia nuestros semejantes. Cuando yo conozco de la fuente, cuando confío en la fuente de ese amor, cuando aprendo y lo aplico, y cuando aplico ese mandamiento que específicamente te está pidiendo, amarnos unos a otros. Un amor sacrificado, como mencioné, un amor generoso, un amor perdonador. Esta gran verdad cristiana, ¿ya?, depende de una fe correcta y una conducta. No podemos tener una sin la otra. Esto quiere decir, ¿ya?, que mi relación diaria con el Señor debe estar relacionada con la obediencia y me conducirá a una fe en acción. ¿Cómo estás tú? ¿Estás aplicando lo que aprendes, lo que has aprendido? Si no lo estás haciendo, es tiempo de ponerlo en práctica, de ponerlo en práctica. Tengamos un momento de oración. Señor, nos dirigimos a ti, Padre, en oración. Primero que todo, Señor mío, en pedirte perdón porque a veces no amamos a las otras personas como tú nos pides que lo amemos. A veces no somos serviciales con nuestros hermanos. A veces ponemos trabas para poder hacer un amor de servicio hacia otros. Si hemos sido así, si hemos comportado negligentemente lo que tú nos demandas, que no hemos sido obedientes a ti, Señor mío, perdónanos. Es tiempo de cambiar también y de poner en práctica ese amor que tú entregaste, un amor sacrificial, un amor al servicio de otros. Gracias, Dios, por ese amor que tú entregaste al descender del cielo y entregar tu vida por nosotros. Te humillaste. Gracias, Dios, por eso. Gracias porque tú eres la fuente del amor. Gracias porque nos enseñas ese amor perfecto que tú diste en aquella cruz hacia nosotros. Te pedimos en esta noche, Dios, que podamos también nosotros ponerlo en práctica,
de ese amor que tú nos entregaste, poder nosotros entregar ese amor de servicio, ese amor sacrificial hacia otros hermanos. A los que me caigan bien, las que no me caigan bien. El amor tiene que ser hacia los otros. Gracias, Dios, por todo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.